La década de los 80 fue una época extraña y fascinante, que hoy ha regresado con mucha fuerza, gracias a la nostalgia general que se vive en medios como el cine, la televisión, la música y los videojuegos. Pero los 80 nos dejaron más que solo eso. Los 80 nos dejaron grandes leyendas urbanas, que aún hoy en día perduran en la memoria colectiva, y muchas de ellas incluso siguen vigentes. Así que pónganse cómodos, saquen sus Walkmans y sus calentadores, porque hoy les presentaré 5 extrañas leyendas urbanas de los años 80. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. No sé si en la actualidad aún siguen fabricándolos, pero hubo un tiempo en el que estos tatuajes temporales que se adhieren a la piel frotándolos con un poco de agua eran muy populares y los podías encontrar en galletas, chicles y todo tipo de golosinas. Por supuesto que, como le pasa a todo lo que es popular, las leyendas urbanas comenzaron a gestarse alrededor de estos aparentemente inofensivos stickers. La más popular decía que estos tatuajes eran usados por traficantes, quienes les añadían drogas y los regalaban a los niños afuera de las escuelas con la intención de volverlos adictos, o peor aún, eran usados por asesinos psicópatas, quienes les agregaban veneno, o incluso el virus del SIDA. Recordemos que en esos años se sabía muy poco o nada acerca del VIH, y la gente creía que la enfermedad podía transmitirse de las maneras más estúpidas, como con jeringas en el metro, o en los asientos del cine. Bueno, hay que aceptar que en la época actual aún hay mucha gente muy mal informada al respecto. Pero con el tiempo y a pesar de las protestas de padres de familia preocupados por estos tatuajes, el producto siguió en el mercado por muchos años más y los rumores poco a poco fueron acallándose. Pero aún así, muchos recuerdan con nostalgia aquellos días donde su madre les decía que si se ponían un tatuaje temporal, iban a morir de SIDA. Esta debe ser ya la tercera o cuarta vez que menciono a los pitufos en un video, y es que parece que la gente de antaño tenía una fijación bastante oscura con estos duendecillos azules. Las leyendas eran muchas y muy variadas. Los pitufos representan al Ku Klux Klan. Los pitufos son una secta satánica y Papá Pitufo es el diablo. Los pitufos principales son la representación de los pecados capitales, algo que aún se sigue diciendo de algunas caricaturas modernas. Y mi favorita de todas, los pitufos representan a los nazis y Gargamel al pueblo judío. Pero la cosa no termina ahí, pues en los 80s los muñecos y demás mercancía de los pitufos estaban en pleno auge, y millones de hogares en el mundo contaban con al menos uno de estos productos. Y más de una persona declaraba que los muñecos se reían o hacían ruidos extraños por la noche, que aparecían en sitios donde no los habían dejado, o que los niños decían cosas, como que Papá Pitufo les había susurrado algo al oído mientras dormían. La paranoia colectiva llegó al punto en el que se acusó a los muñecos de estar malditos, y su destino fue terminar en la basura, o quemados en la chimenea o en el jardín. Al igual que pasa con la mayoría de estas cosas, los pitufos terminaron pasando de moda, y con la pérdida de su popularidad, también se perdieron las leyendas sobre ellos, aunque claro, aún puedes encontrar a quien cree firmemente en estas historias. Antes de que el anime se popularizara de manera general en Occidente,
y las señoras religiosas acusaran a series como Pokémon o Dragon Ball de ser satánicas, ellas estaban muy aburridas y necesitaban algo que satanizar, así que decidieron ir en contra de las series como los Looney Tunes. Sí, hubo un tiempo en el que Bugs Bunny fue considerado consorte de Satán o algo así. Una de las leyendas que más se propagaron al respecto era aquella del niño que era fan de las caricaturas, especialmente de los Looney Tunes, y pasaba todo el día frente al televisor viendo dibujos animados. Estaba tan obsesionado que a veces dormía hasta altas horas de la noche sin permiso de sus padres, sentado frente a la luz de la pantalla. Al menos hasta que una noche, mientras él veía sus dibujos y sus padres ya dormían, a estos los despertó un fuerte grito. Al bajar a la sala, vieron cómo el hijo era arrastrado desde el televisor por los personajes de los Looney Tunes, quienes lo llevaron con ellos hasta dentro del monitor. Aterrados, los padres no podían creer lo que estaban viendo y no pudieron hacer nada, más que ver cómo su hijo era secuestrado por sus caricaturas favoritas, amordazado y puesto en un ridículo traje que no dejaba que se viera su rostro. Y desde entonces, al elenco de la caricatura, se unió un nuevo personaje, uno que no hablaba y del cual no se le podía distinguir más que los ojos. El niño ahora era Marvin el marciano. Si crees que esta historia no tiene sentido, déjame decirte algo. No lo tiene, pero eran los años 80 y los niños se asustaban con cosas así. Por supuesto, al final, como pasa con todo, los Looney Tunes pasaron de moda también, y estas historias fueron olvidadas y reemplazadas por las ya clásicas leyendas del anime satánico. Si me pusiera a hablar sobre todas las leyendas urbanas que existen sobre videojuegos y que nacieron en los 80s, no terminaría nunca. Así que solo hablaré de dos, que a mi parecer son las más emblemáticas de esta época. La primera es Polybius, un supuesto videojuego cuyas máquinas comenzaron a aparecer misteriosamente en los arcades de todo Estados Unidos. Esto a principios de los 80s. Se trataba de un juego de naves al estilo de Galaga, pero con una particular vista frontal que era casi hipnótica. Se dice que el juego era muy avanzado para su tiempo y que tuvo mucho éxito. La gente se agolpaba alrededor de las máquinas para esperar su turno y jugar un rato. Pero con el tiempo, los jugadores comenzaron a notar que pasaban cosas extrañas. Al parecer, el videojuego les causaba terribles dolores de cabeza, pesadillas, así como malestar general y una gran adicción al mismo. Se dice que a veces dos hombres misteriosos vestidos de traje negro iban a recoger el dinero de las máquinas y también las revisaban y las programaban. En una ocasión, por error, estos hombres dejaron el menú de programación abierto y entre las configuraciones visibles había opciones como terrores nocturnos, sonambulismo e insomnio. Poco después de esto y tan misteriosamente como habían aparecido, las máquinas de Polybius fueron retiradas y nunca más se volvió a ver algún ejemplar. Este supuesto videojuego, al parecer se trataría de una herramienta de control mental que estaba siendo probada por el gobierno estadounidense, la cual contaba con mensajes subliminales tanto visuales como auditivos. Por supuesto que la existencia de Polybius no ha podido ser comprobada, y todas las fotografías y supuestas pruebas que circulan por internet son solo montajes y simulaciones de cómo podría haber sido este videojuego. Por otra parte está la historia de E.T. Tras el enorme éxito de la película en el cine, de inmediato se encargó la realización de un videojuego del extraterrestre para la Atari 2600, el cual debía salir a la venta para la Navidad de 1982. La confianza que tenía Atari respecto al proyecto era tanta que no se preocuparon mucho por el contenido, pues creían que el juego se vendería perfectamente bien por el simple hecho de llamarse E.T. Sin embargo, la programación apresurada y la poca planificación derivaron en uno de los peores videojuegos de la historia. E.T. para Atari era desastroso y tenía un sinfín de errores de programación que lo volvían simplemente imposible de jugar. Se habían fabricado unas 4 millones de copias, de las cuales no se vendió ni la mitad. La leyenda dice, o decía, que Atari había decidido enterrar los cartuchos sobrantes en algún lugar del desierto de Nuevo México,
debido a que era mucho más barato hacer esto que pagar por su almacenaje. Durante mucho tiempo, esta leyenda circuló de boca en boca y se propagó aún más con la llegada de Internet. Lo sorprendente es que al final esta historia resultó ser cierta, pues en el año 2014 se realizó un documental llamado Atari Game Over, el cual fue financiado por Xbox. En este se orquestó una búsqueda, la cual concluyó con el hallazgo de cientos de copias del juego, que realmente estaban enterradas en Nuevo México, revelando así la veracidad de tan peculiar leyenda. Ok, con esto haré un poco de trampa, pues esta no es en sí una leyenda urbana, pero sí es el origen de muchas de ellas. Esta serie de televisión fue un drama médico que se transmitió en la cadena NBC desde 1982 hasta 1989, con un total de 137 episodios. Se trataba de una serie bastante normal, con tramas y subtramas características de este tipo de historias, pero lo que la vuelve realmente especial fue su inesperado final. En el último capítulo de la serie, transmitido en mayo del 88, se nos revelaba que todo lo ocurrido durante sus 6 temporadas no era sino producto de la imaginación de un niño autista, quien lo había imaginado todo mientras observaba una esfera de cristal, la cual en el interior tenía una versión en miniatura del hospital donde todo había ocurrido. Un final extraño y desconcertante al mismo tiempo. ¿Esto le suena a algo? Así es. Todos Supercampeones fue el sueño de Oliver Atom. Todo en Los Simpson es un sueño de Homero, quien está en coma y por eso el tiempo no pasa en Springfield. Los Rugrats son realmente bebés imaginados por Angélica, quien se siente muy sola y deprimida. Y así, hay un largo etcétera, un sinfín de leyendas urbanas basadas en esta serie, más bien, en el final de esta serie. Muchas teorías que abarcan desde películas de Pixar, hasta caricaturas de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney y muchas más. Y es por eso que decidí incluir aquí a esta serie, pues aunque no cuente con su propia leyenda urbana, sí ha inspirado a muchas de las teorías y leyendas más famosas sobre series y caricaturas en la actualidad, un regalo más que nos dejaron los enigmáticos años 80. ¿Qué te parecieron estas leyendas? ¿Conoces alguna otra que no haya mencionado? Si es así, no dudes en compartirla con nosotros a través de la caja de comentarios. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.